muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. El Señor les bendiga, amables televidentes y radioyentes. Cuánto gusto nos da estar aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Nos alegra que sean parte de nosotros y nosotros también parte de ustedes. Al menos por unos 30 minutos, que es cuando nosotros compartimos la palabra del Señor. Estamos agradeciendo al Señor hoy porque vamos a dar inicio a un nuevo trimestre y también a un nuevo tema de estudio, como es el tema de la educación. Tenemos un folleto que trae un tema muy interesante para analizar en este trimestre. El tema es Educando a la última generación. De manera que dispónganse, hermanos, durante estos 3 meses junto con nosotros para aprender sobre este tema tan interesante. Aquellos que no tengan el folleto de la lección y deseen que lo comparta por el WhatsApp, solicítenmelo. Háganlo allí a través del +1 214 881 4029, que es mi número de WhatsApp, y con gusto yo les comparto allí el PDF para que lo puedan bajar. Bueno, voy a desarrollar esta lección este día, la de por lo menos de hoy domingo y de mañana lunes, con mis queridos pastores, aquí Víctor Argueta y Joselito Rentería. ¿Cómo están ustedes esta mañana? Muy bien, pastor, gracias. Sí, gracias, pastor, estamos bien, agradecidos con Dios por estar aquí para comenzar el estudio de este trimestre de nuestra lección. Ya por lo que estoy viendo, será una lección muy interesante. Así es de que, pues preparémonos, hermanos, porque nos comenzamos a hoy un camino y hay que darle, sin perderle un punto de vista, lo que el Señor tiene para nosotros este trimestre. Así es. Bueno, como siempre, vamos a arrodillarnos para orar y pedir la bendición de Dios. Pastor Argueta, si tienes la oración. Amén. Padre nuestro, muchas gracias te damos este día por habernos dado el privilegio de poder presentarnos ante ti como obreros dignos, de que no tenemos de qué avergonzarnos. En estos momentos vamos a abrir tu palabra, como también un nuevo folleto de la escuela sabática, en el cual el estudio estará basado en la educación. Señor, nosotros como alumnos necesitamos aprender la verdadera educación. Al igual que nosotros, muchos en el mundo entero también necesitan conocer cuál es la verdadera educación. Y hoy durante este día estudiaremos un poco acerca de la educación. Ahora pedimos tu Santo Espíritu para este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de la educación es un tema amplio, profundo. Será presentado durante este trimestre desde un enfoque completamente diferente a como el mundo conoce este tema. Porque, Pastor Argueta, ¿será que el tema de la educación que vamos a abordar nosotros este trimestre en su estudio tiene que ver con salones de clases y útiles escolares? Por supuesto que no. Aunque nosotros cuando se habla de educación es lo primero que pensamos. Pero dice aquí que la verdadera educación ha sido definida como en el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales, espirituales que se le presenta al estudiante. Por supuesto, esta es la verdadera educación que tiene que ver, no tiene que ver con salones de clase ni con lapiceros. Estamos hablando, hermanos, de el desarrollo integral del ser humano. Amén. Estamos hablando de que tu manera de ser, de pensar, tu manera de desarrollarte como cristiano, todo lo que tiene que ver con tu moral, hermano, la relación armoniosa, el desarrollo armonioso de esas facultades que vayan, hermanos, a tono con lo que Dios quiere y que tú realmente, pues, sientas que en esas áreas de tu vida estás por la gracia de Dios, pues, viviendo y desarrollándote como el Señor manda. Hermanos, allí estás verdaderamente tú siendo educado. Y Pastor Joselito, este tema de la educación
realmente será este tema como una ciencia. Definitivamente, pastor. La verdad que ahora como nunca antes necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación, que no es una educación como el mundo la ve. Es una educación en la cual el libro de texto es la palabra de Dios. Amén. La Santa Escritura. Así es de que el Señor nos ha dejado mucha instrucción, mucha verdad, con lo cual el ser humano debe ser educado para prepararse. Porque mire que la verdadera educación no es para ganar un título terrenal, sino es para prepararnos para entrar al reino de los cielos. Amén. Y en este contexto, la lección para esta semana nos presenta, hermanos, el hecho de que la iglesia se le ha encomendado esa misión. Es a la iglesia a quien Dios le ha asignado la labor educativa. Por eso es que la lección dice, educando a la última generación, porque no me dejarás mentir, hermano, que nosotros realmente somos la última generación. Y como generación última, se necesita comprender en qué consiste la educación, y no podemos como iglesia obviar esa grande misión que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el papel, Pastor Joselito, que nosotros debemos jugar en esto de la educación como iglesia, como cristianos? Creo que individualmente, pastor, cuando ya conocemos el Evangelio, el mensaje, veremos a cumplir un papel de maestros. Porque si bien es cierto en el versículo clave de la lección que toca hoy el Señor, ahí le dice, vayan y haced discípulos. Y la palabra discípulos tiene una connotación con alumnos. Pues cuando el Señor le dice, vayan y hagan discípulos, nos da la autoridad para ser pues maestros, y todo alumno que se prepara es para ser como su Señor. Amén. Bueno, en ese sentido, ¿qué te parece, Pastor Argueta, si lees para nosotros esa gran comisión de educar que Dios dejó a la iglesia y por supuesto a nosotros también? Dice Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo dio este mandato, recuerden que habían pasado varios días que Él había resucitado. Y entonces los discípulos habían quedado allí, no habían podido entender bien cuando Jesús los había instruido. Y ahora Él ya para irse, entonces los comisiona. Y esta comisión de ir es un imperativo, no es si puedes, si quieres, porque el texto dice, por tanto, id. Es un mandato, es una orden. Como fue para los discípulos, también es para nosotros hoy en día, como iglesia, de que vayamos a la evangelización. Y pastor, ¿dónde está la labor educativa en este texto? Bien, tenemos aquí la labor educativa cuando el Señor dice, vayan a ser discípulos a todas las naciones. Enséñenles. Ahí está. Enséñenles todo y enséñenles todo lo que os he enseñado. Cabe mencionar aquí eso implica educar. Exacto, implica educar, porque cabe mencionar aquí, y quisiera tomar aquí el punto para ver el trasfondo de este pasaje. Estamos viendo nosotros que los discípulos, como dijo el pastor Argueta, estaban ahí, pues ya no sabían qué hacer. Pero el Señor miraba que tenían una misión grande que hacer. Habían sido alumnos de Cristo por 3 años y medio, habían sido educados por el mejor maestro del mundo. Y hoy Cristo les dice, esta es la misión. Vayan y eduquen, vayan y hagan discípulos y enseñadles. Ahí está el papel de maestro, pastor. Ahí está. Esa es la labor, hermanos, de educación encomendada a la iglesia, la labor de enseñar. No es de la óptica como tal vez estamos acostumbrados, como el mundo nos ha enseñado, que es pues el adquirir los conocimientos
de los libros de texto que hay en el mundo, que no estamos en contra de eso, que no estamos tampoco pues menospreciando eso, sino desde la labor, hermanos, espiritual que comprende también la educación. Hermanos, mucha facultad moral, espiritual y mental, esas facultades, hermanos, necesitan ser encausadas, necesitan ser guiadas, necesitan ser educadas de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Y por eso Él dice, vayan y prediquen. Vayan, dice Él, y hagan discípulos a todas las naciones. Enséñenles que guarden las cosas que yo les he mandado. Y lo más bonito, dice Él, yo voy a estar con ustedes. Amén. Y dentro de esas cosas que Él ha mandado, Pastor Argueta, ¿cuáles son algunas de ellas? ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas que tú has aprendido? Bueno, sobre ella del mandato que el Señor nos ha dejado de que vayamos y hagamos discípulos, está allí el enseñarle a la gente el arrepentimiento, enseñarle a la gente el estilo de vida, cómo va a comportarse de hoy en adelante. Entonces, esas son formas, mandatos que el Señor ha dejado. Ahora, ya como graduados, podemos decir así, de la escuela de Cristo, ahora vamos y predicamos y le enseñamos a la gente lo que nosotros hemos aprendido, el cambio de vida que hay en nosotros. Eso es lo que nosotros vamos y le enseñamos a la gente. ¿Qué ha aprendido usted en esta labor de enseñanza que otros le dieron a usted en nombre de Cristo? He aprendido mucho, pastor. La verdad que no solamente esta enseñanza que me han dado me ha ayudado a mí a ver las cosas de otra manera, pero por sobre todo a tener una esperanza que se funda en que un día pues nos graduaremos en el reino de los cielos. Hemos aprendido, por ejemplo, muchas verdades que en la palabra de Dios están, que hoy la gente desconoce. Por ejemplo, la del sábado, la de los muertos. ¿Qué dice la Escritura? Que antes, si no fuera por la palabra de Dios, no lo supiera, y ahora mucha gente no entiende esto. Me llama la atención, pastor, la magnitud de que Cristo pone tan abarcante, ir a predicar a las naciones. En otros versículos dice que a todo el mundo. O sea, que la misión es muy grande. Y bueno, así como yo he aprendido bastante también, es mi deseo que mis hermanos allá pues también aprendan. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Exactamente. Desde ese punto de vista es que como ministerio de la Iglesia Advenimiento, a través de Advenimiento TV y Radio Advenimiento, nosotros estamos, hermanos, enfocados en enseñar las cosas que el Señor ha mandado. ¿Por qué? Porque Él nos las enseñó a nosotros. Y lo menos que podemos hacer ahora es pues enseñárselas a otros. Por eso agradezcamos a Dios por estos ministerios de Radio Advenimiento y Advenimiento TV, que por medio de ellos sale todos los días enseñanzas en cuanto a la familia, enseñanzas en cuanto a la alimentación, enseñanzas en cuanto al verdadero día de reposo, enseñanza en cuanto a las profecías bíblicas, enseñanza en todos los diferentes temas que salen aquí por estos medios de comunicación, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Por qué? Porque estamos enfrascados en esta misión que el Señor nos ha encomendado, la de enseñar las cosas que Él ha mandado. En ese sentido, estamos nosotros enfrascados en esta educación cristiana, que es la misión que Él ha encomendado a la iglesia, el Señor Jesucristo. ¿Qué dice el don profético, Pastor Argueta, en cuanto a esta comisión? Dice, la comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo. Los discípulos habían de trabajar fervorosamente por las almas, dando a todos la invitación de su misericordia, de su poder. No debían esperar que la gente viniese a ellos, sino que ellos debían ir a la gente con este maravilloso mensaje. ¿Qué nosotros podemos aprender de esto? A veces nosotros estamos esperando que la gente venga a nosotros y es nosotros que debemos de ir a predicarles y darles este maravilloso mensaje, como acaban de decir los pastores, el de ProSalud, el del sábado, el de el perdón de los pecados, el estado de los muertos. Toda esa enseñanza es lo que nosotros debemos de ir, así como se les dio a ellos el mandato, también es para nosotros hoy en día. Y Pastor Joselito, ¿por qué el don profético
que el pastor Argueta acaba de leer aquí en Hechos de los Apóstoles, página 23, ¿por qué es llamada esta misión como la magna carta misionera del reino de Cristo? Creo que el Evangelio, pastor, es como, digamos así, la entrada al reino de Cristo. El Evangelio nos instruye, nos educa para un día formar parte de ese reino. Entonces, esa comisión evangélica viene siendo como, pues, la carta magna que el Señor nos dio a sus discípulos, ¿verdad? Y consecutivamente también a nosotros, para trabajar fervorosamente por las almas. Así es. Pastor, disculpe, quisiera agregar sobre esto de la Magna Carta. En cierta parte de la Escritura dice que nosotros, dice que somos esas cartas abiertas al mundo. Por lo tanto, la gente va a ver en nosotros esa buena lectura. Y dice que quizás habrán algunas cartas que mejor se hubiesen cerrado, no se hubiesen escrito. Entonces dice el apóstol, vosotros sois las cartas abiertas al mundo. Entonces nosotros somos esa testificación, aunque tenemos la palabra de Dios, pero también nosotros debemos de ser esas cartas donde la gente pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. Así es. La carta magna, pues es algo, hermanos, como lo más importante que existe, como lo más grande que hay. Me recuerdo a aquel hombre que le decían Alejandro el Grande, también le decían Alejandro Magno, por el hecho de que era Alejandro el Grande. El más grande. Así que aquí cuando dice que la comisión evangélica es la magna carta misionera del reino de Cristo, lo que nos está diciendo es que es la carta más grande que podemos nosotros haber recibido, la de más grande importancia, hermanos. Esa encomendación. Exactamente, el hacer la obra. Pero pastor Joselito, según la pregunta número 2, ¿hasta dónde el Señor quiere que lleguemos con esta magna obra? ¿Hasta dónde el Señor quiere que nos extendamos con este mensaje? Veamos la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice de esta manera. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note hasta dónde te debía llegar el Evangelio. Debía comenzar primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y debía terminar hasta el último de la tierra. Y un principio importante que hay que entender aquí, pastor, es que esto se debe llevar con el poder de Dios. Amén. El Señor Jesús no solamente los instruyó, pero les dio ese poder que necesitaban. Ojalá que el Señor nos ayude a nosotros también a buscar ese poder de lo alto. Hay personas, y lo digo esto, pastor, porque hoy hay muchos predicadores que hablan para sí mismos, para levantar un movimiento, para agarrar gente, pero veamos si llevan el fruto del Espíritu, como si entienden el mensaje que Cristo realmente le dio a los discípulos. Aquí, en este versículo, nosotros podemos encontrar que, como estaba diciendo el hermano Víctor, el pastor Víctor, hace un momento, esa palabrita de me seréis testigos tiene un significado grande, porque ser testigos no solamente es predicar, pero es llevar una vida de acuerdo a lo que predicamos también. Y pastor Argueta, si bien es cierto, el texto dice hasta dónde debíamos extendernos con esto, hasta dónde deberíamos de llegar, yo quisiera que tú hicieras referencia a un punto aquí, y es por dónde debe comenzar. Bueno, en primer lugar debe comenzar en Jerusalén, en nuestra casa, con nuestra familia, dicho de otra manera, con nosotros mismos. ¿Por qué en Jerusalén? Bueno, porque nosotros sabemos lo que pasó en Jerusalén. Ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo pues padeció todo eso. Pero debe de empezar en casa, con nosotros. Y de ahí nos vamos a extender a los confines del mundo. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces, la grande misión que tenemos y responsabilidad de enfocarnos en el nieto, de enfocarnos en el hijo, de enfocarnos en la hija, del tío, de la tía, del primo, de la prima, del sobrino. ¿Te das cuenta? Ese pariente cercano
que hablas de todo con él, pero que todavía no le has presentado el mensaje de salvación para su vida. Sin duda, hay algunos de ellos que cierran la puerta y te la cerraron ya, y por lo tanto prefieres mejor dejarlos allí. Pero es posible que tengas algunos que ni siquiera les has hablado. Dentro de la labor de educación que el Señor nos está encomendando, no se nos olvide, hermanos, que ahí están los primeros alumnos a los cuales debemos enseñarles el mensaje. Nuestra gente, nuestra familia, casa, familia, hermanos, es lo primero que hay que nosotros enfocar con el tema de la educación. De allí nos extenderemos al vecino, de ahí nos extenderemos al vecindario, nos extenderemos, hermanos, a los pueblos, a las ciudades, nos extenderemos a los países. Debemos llegar lejos con esta misión. Qué grande, magna obra, valga la redundancia, grande con magna, qué grande, hermanos, privilegio el que el Señor nos ha encomendado. El don de profecía, Pastor Argueta, que nos dice como para que comprendamos lo que implicaría esta grande misión. Amén. Leo aquí también en Hechos de los Apóstoles lo siguiente: aunque mi pueblo no quiso acudir a mí para poder tener vida, a pesar de que los sacerdotes y gobernantes han hecho conmigo lo que quería, aunque me han rechazado, tendrán todavía otra oportunidad de aceptar al Hijo de Dios. Habéis visto que he recibido liberamente a todos los que acuden a mí confesando sus pecados. Al que a mí viene, no le echo fuera de ninguna manera. Os encomiendo a vosotros, mis discípulos, este mensaje de misericordia. Ha de darse tanto a los judíos como a los gentiles. Primero a Israel y entonces a todas las naciones, lenguas y pueblos. Todos los que quieran integrarse a ella formarán parte entonces de la iglesia remanente de los últimos días. Ahora, hermanos, viendo ahora ya estos hombres graduados, porque dice que después, como dice la lectura bíblica, recibieron poder, se graduaron. Después que fueron graduados, ellos salieron a la predicación y lo hicieron, dice, desde Jerusalén hasta los confines del mundo. Ahora Jesús dice, aunque ustedes han visto lo que han hecho conmigo, dice, pero estos todavía tienen una oportunidad, al igual hoy en día. Hay gente que ha rechazado varias veces el mensaje, pero aún todavía la puerta está abierta. Así es que queremos decirte hoy, esta mañana, que cuando se te llegue o incluso este mensaje está llegando a tu casa, no lo rechaces. Vea, nosotros aquí como discípulos del Señor estamos haciendo lo que Él nos ha dicho, que es enseñar la palabra del Señor. ¿Hay algo, pastor, que usted quisiera agregar para terminar? Sí, me llama la atención aquí, pastor, tanto en la palabra de Dios como en el pasaje que el hermano Víctor, el pastor Víctor ha leído, que aquí yo veo la misericordia de Dios para con aquellos que lo rechazan. Jerusalén, si bien es cierto que Jerusalén era el pueblo de Dios, había no solamente rechazado a Cristo, pero ahora estaban persiguiendo aún a los discípulos. Pero aún Cristo manda este mandato de misericordia para aquellos que lo rechazaron, primero en Jerusalén y luego después a los gentiles. Creo que eso es lo que yo veo aquí, que Dios es misericordioso aún para con aquellos que lo han rechazado alguna vez. Obviamente si insistemos en rechazarlo y en rechazarlo, pues finalmente la puerta se cerrará para aquellos que lo rechazan. Amén. Así, hermanos, entonces quedamos aquí, como decimos, bien puestos en la plataforma de lanzamiento de lo que será este tema tan interesante de la educación, partiendo de que somos nosotros los encargados de hacer esta obra. Hay un texto que yo quisiera leer que no está en la lección, pero que lo quisiera compartir para que ustedes miren la gran responsabilidad todavía más que se espera de nosotros, y es el que está en Hebreos capítulo 5 versículo 12. Dice Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios,
y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí nosotros vemos que se espera de que los que ya hemos sido enseñados hayamos crecido en esta enseñanza de manera que nos constituyamos en maestros. Eso fue lo que el Señor prácticamente encomendó a los discípulos. Cuando les dijo, vayan y prediquen a las naciones y enséñenles las cosas que he mandado, les estaba constituyendo como maestros. Y en ese sentido, humildemente, hermanos, nosotros pues debemos también vernos como tales, como maestros que enseñamos al mundo lo que Jesús ha mandado. Así que la labor de enseñar tiene mucho que ver con la educación y nosotros hemos sido comisionados para eso. De manera que démosle gracias a Dios por el privilegio que nos da, por ser parte de esta obra, por ser parte de esta misión, y pidámosle a Dios que nosotros podamos encararla con la seriedad de vida y que también, hermanos, seamos fieles maestros y llevemos adelante esta misión. Amén. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a cumplir con esta misión? Vamos a arrodillarnos para pedírselo al Señor. Padre nuestro, muchas gracias porque en la labor educativa que has dado para la última generación, nos has escogido a nosotros para que participemos activamente enseñando a la gente las cosas que tú has mandado. Hoy apenas estamos, Señor, introduciéndonos en este tema tan interesante y estamos solamente viendo la gran comisión, viendo, Padre, el gran privilegio, viendo, Señor, la misión que nos has encomendado, viendo cómo nos has constituido en maestros para enseñar. Hoy, Señor, te rogamos que nos des tú las habilidades, que nos des tú la sabiduría, que nos des tú la gracia para enseñar, que nos des tú, oh Señor, los conocimientos profundos de tu palabra para compartirlos. Te rogamos, Padre, que nosotros también fielmente hagamos esta labor y que empecemos donde debe ser, allí con los nuestros, allí, Señor, con la familia, y que nos extendamos conforme tú nos vayas guiando hasta donde tú quieras. Te agradecemos por el privilegio y rogamos que podamos cumplir con esta misión de educar a otros, porque no cabe duda que pronto vienes para llevar a tu pueblo. Agradecemos, Señor, el privilegio en el nombre de Jesús. Amén. Amén.